Abriendo el juego. Ahora, cuando tú mires esos números, un tipo que no ha ganado dinero, porque es que yo siento que Boras tiene que dar algún tipo de garantía para que a un elemento, un muchacho que no ha ganado dinero, porque son todos los agentes libres de él prácticamente, o los jugadores de él. Bueno, pero algo le dice él que el tipo se aguanta, porque ahora mismo con el dinero que ha ganado Eli en Grandes Ligas, que es ínfimo, que es poquito, te hablan a ti de 3,5, 400 millones. Señores, eso es mucho dinero para alguien que no ha ganado dinero en Grandes Ligas. Él es Sabana Grande de Boyá, ¿verdad, Alex? Sí. O sea que sí, el dinero obviamente le llena los ojos a cualquiera. Pero mira, yo lo que creo es que Boras, la manera como él convence a esos peloteros, es recordándole que viene un proceso de arbitraje y que si ponen los números, el dinero va a crecer, su salario anual. Soto, por ejemplo, sin firmar extensión de nada, él llegó a la agencia libre con poco más de 80 millones de dólares ganados. Entonces, eso no es normal. Ahora Soto tuvo que dar mucho palo. No es normal. Exacto. Mucho palo para ganar muchos palos. ¿Y qué proyecta este muchacho? Este muchacho promete muchos palos, muchos robos de bases, muchas ventas de camisetas y de todo. Este muchacho proyecta mucho. Entonces, ¿qué puede hacer pensar a Scott Boras que con Eli de la Cruz no puede pasar lo mismo que con Juan Soto en cuanto al dinero ganado antes de entrar a la agencia libre? Está sudando, El Nicole. muchacho lo tiene, el dinero. No es fácil la decisión. No, yo lo que estoy es pensando en esos cuartos. Está poniendo humo por los oídos. Sí, porque no es fácil, oíste. Ey, tú en situación que te diga, hay 400, varo, que firmaste y ya tú tienes garantizado, porque la pelota es el problema, que las pelotas son garantizados los cuartos. Con Eli de la Cruz hay un particular. Y ocurrió con Fernando Tatis en su momento, ocurrió con Juan Soto, aunque en menor medida que con Tatis, porque Tatis es un bastión en términos en términos comerciales. Pero Eli de la Cruz ya firmó con Jordan Brand, ya firmó con algunas marcas donde él es la principal figura. O sea que él está generando dinero. PlayStation, por ejemplo. PlayStation. Él está generando dinero por otra vía que no sea salario anual. Eso quiere decir que él poco a poco ha ido construyendo una historia del jugador que puede tener la paciencia económica para esperar su agencia libre y concentrarse en rendir a los máximos niveles. Y eso tampoco es normal, un jugador tan joven. Exacto. Porque fíjate que quiénes son los que están en esa portada de Sony, de PlayStation. Son tres fenómenos jóvenes. Que el que más tiempo es Gunnar Henderson, el que más tiempo tiene en un terreno de Grandes Ligas. Pero ninguno tiene 3 temporadas. Exacto. Ninguno tiene 3 temporadas completas. 23 añitos que tiene también. Óyeme, yo soy Cincinnati, porque esto es un juego de ajedrez. Mira cómo estamos nosotros teorizando. Yo soy Cincinnati y yo hago una jugada maestra ahora, temprano, donde hay duda de lado y lado. Porque no hay garantía, es verdad que tiene eso es muy delicado. Porque si tú lo haces tan temprano, tú lo que vas a hacer es empezar a subirle su valor. Porque él la va a rechazar. Ese es el problema, que él probablemente lo rechace ahora. Al menos que tú le pongas un monto exorbitante, él lo va a rechazar. Y si tú arrancas en 300, tú sabes que una extensión va a terminar en 500. ¿Qué tú harías? Exagerando un poco, pero tú entiendes por dónde voy. Tú no le pones quizás un monto exagerado, tú le pones un monto adecuado para tantear el mercado. O conociendo a Boras, tú ni siquiera eso intentas, sabiendo que el tipo es un sábalo en este negocio. El tema es que tenemos un precedente en ese sentido, relacionándolo con lo que Víctor menciona. Ustedes recuerdan que los nacionales supuestamente le hicieron una oferta de más de 450 millones a Juan Soto. 440. Eso definitivamente aumentó el valor de Juan Soto. Porque si tu equipo está en disposición de darte una extensión por 440, 50 millones de dólares, eso quiere decir que en la agencia libre tú puedes conseguir cerca del doble. Entonces, lo sabe el campamento de Eli de la Cruz, lo sabe el propio campamento de los Rojos de Cincinnati. Y por eso es que yo creo que está muy temprano como franquicia para ellos tomarse el riesgo de ponerle un precio a su jugador en este momento. Porque ellos tienen años de control. Ellos pueden apostar a que el jugador no se les ponga excesivamente caro en la mano para darle una extensión, pero aquí vuelve el común denominador que nosotros trajimos a la mesa hace un momentito. Es Scott Boras, que tiene fama de llevar a sus jugadores hasta las últimas instancias. Ahora, está bien. Si uno ve el histórico, uno ve que realmente Scott Boras ha salido ganador en todos los casos, por así decirlo, pero tengan en cuenta en que los últimos años, en el caso, por ejemplo, de Pete Alonso y de Montgomery, no le ha salido muy bien la jugada cuando estaba buscando tal vez contratos un poquito más jugosos y de mayor cantidad de años.
Sí, pero por lo menos en cuestión de récord, eso tal vez le afecte a la gente. Él se ponchó unas cuantas veces porque en la agencia libre no le fue bien ese año. Lo que pasa es que Juan Soto calla todo eso. No, eso sí, Juan Soto. Él se reivindicó ante todas las grandes ligas. Con Juan Soto la sacó con 10 en base. Tuvo, digamos, que una mala racha. Exacto. Que ya la superó con un palo, imagínate, por todo el jardín central. A lo profundo. Cuando Soto rechazó esa oferta, cuando Boras la rechazó también, él, lo más que había ganado, bueno, el año que él la rechazó, su salario fue de $17 millones y hasta ese entonces él se había ganado unos $26 millones en el béisbol. ¿Usted cree que había de las desesperación? Grandes Ligas? Bueno, esa es la parte que a mí me llama la atención. Después de ahí es que vienen estos 3 años este par de años de arbitraje más, donde él eleva los montos. Pero fíjense que en el caso de Soto, él estaba más cerca de la agencia libre que lo que está Eli de la Cruz, porque repetimos, es en el 30 que él se convierte en agente libre. Ahora sería mucho más temprano que lo que le ofrecieron, que en el tiempo que le ofrecieron a Juan Soto en aquel entonces. Por eso es que yo digo que puede ser una jugada maestra, dependiendo cómo lo maneje el equipo, porque como ustedes dicen, puede ser un boomerang. Tú de repente le pones un número, este tipo te lo rechaza y automáticamente quiere decir que para hablar de negocios, ese número tiene que elevarse. O sea que va a ser interesante cómo Cincinnati maneje económicamente esta partida. Yo creo que Cincinnati no se va a tomar el riesgo de hablar de extensión en este momento, porque hay demasiados elementos que le juegan en contra. Es que Eli de la Cruz no es solamente un buen jugador. Eli de la Cruz es la figura principal que puede cargar en términos de mercadeo a una franquicia. Eli de la Cruz te puede garantizar, como jugador franquicia, contratos de televisión, y eso lo saben los otros 29 equipos. Te puede garantizar aumentar la cantidad de fanáticos que gastan dinero en parqueo, en chaquetas, en gorras, en memorabilia, consumiendo dentro del estadio, el streaming. O sea, son muchas las formas en las que un equipo puede monetizar la presencia de Eli de la Cruz. Y yo creo que Cincinnati lo sabe. Ahora, ¿cuál es la historia? Bobby Witt Jr. firmó temprano, siendo un peloterazo. Kansas le puso un número y él le echó mano. Y los gringos tienen otra cultura diferente a nosotros. Julio Rodríguez temprano cogió su dinero. Eso fue antes de los $700 millones. Y ese es el elemento que Cincinnati tiene en contra. Y el mismo Tate cogió su dinero temprano. Cuando le dijeron esto es lo que hay, el tipo le echó mano a la extensión. Entonces yo como que no estaría tan cerrado a que se aparece un número interesante, no necesariamente un número exorbitante, interesante, pudiese poder a temblar las piernas, tanto de Boras como de Eli, independientemente del historial que él tiene, que él le gusta esperar hasta la agencia libre. Ahora, por eso es que hablan de los mercados y el público de Cincinnati que ayude también y que colabore. ¿Cómo colabora el público de Cincinnati? Señores, ese estadio tiene una capacidad de 42.319 fanáticos. Y ellos están ahora mismo en el puesto 21 de todo el béisbol de Grandes Ligas con poco más de 23.199 por juego. Óyeme, ese estadio, para que el propio equipo de Cincinnati se motive y dé el gran dinero, tienen que también que recibir un mayor apoyo del público que asista al parque de pelota. Y alguien quizás no le encuentre la lógica a esto, pero un estadio lleno habla de que hay una necesidad tan grande de retener ese jugador que el equipo va a tener que montarse en esa ola. Pero si la gente no va al play, como está pasando ahora, que va a la mitad de la capacidad, díganme ustedes. Yo creo que eso va a aumentar cuando empiece a bajar un poquito el frío, porque el equipo está en competencia, este equipo está a 2 juegos del primer lugar y está proyectado a tener una mejor temporada con relación al año pasado. ¿Tú sabes dónde estaban ellos el año pasado también? En el mismo lugar que ahora. Pero el año pasado... Con frío y sin frío. El año pasado, este año yo creo que ellos van a tener un mejor resultado. Yo creo que el fanático se va a motivar. Por eso que yo creo que va a subir. Pero el fanático está ayudando también porque en la reciente lista que salió, Eli de la Cruz está en el top 13 de las camisetas que más se han vendido también. O sea que si uno se pone a hablar de eso, uno pudiese tomar ese aspecto. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿es Eli la figura más mercadeable que ha tenido Cincinnati? Les voy a mencionar algunos nombres en su historia. Y recuerden que la gran maquinaria roja tuvo grandes nombres. Pero les voy a mencionar algunos y piense en mercadeable, no necesariamente el tipo de jugador, mercadeable. Nombres como Johnny Bench, como Joe Morgan, que fue probablemente uno de los mejores segunda base de toda la historia, Pete Rose,
Joey Votto, que quizás no era muy mercadeable, pero era sumamente querido. Quítale el quizás. Era sumamente querido allá en Cincinnati. Barry Larkin. Ken Griffey, que aunque no tuvo su mejor parte de su carrera, pero... Sí, pero cuando llegó... Ken Griffey quizás fue la primera figura mercadeable de Grandes Ligas. Es que cuando él llegó, la fiebre que había ahí, o sea, él jugar en el equipo. Que su papá había jugado. Exacto, su papá había jugado. Yo creo que él nació ahí también. Eric Davis. Ser un peloterazo. Ser un peloterazo ese también. Él entra en esa conversación, yo creo. Lo que pasa es... mercadeable, porque estamos hablando de que él es una de las figuras de Grandes Ligas en este momento. Lo que pasa es que con Eli hay una particularidad que no tuvo ninguno de esos jugadores, y es el impacto de la social media. Y yo creo que es ahí donde Eli podría sacar alguna ventaja si podemos llevarlo al campo de la comparación, porque es que en la era de Joey Votto, que es el más reciente de los que tú mencionaste, había redes sociales, pero no tenían el impacto que tienen hoy, ni siquiera la media, porque es que hoy MLB tiene, por ejemplo, un acuerdo con Apple TV de vender los juegos de los viernes por la noche. Y si le tocó a Cincinnati, el público de Apple va a ver esos juegos. Pero además, Grandes Ligas tiene la intención clara de promover cada cosa que haga Eli de la Cruz. O sea que el impacto mediático que tiene un jugador como Eli de la Cruz es un poco difícil en términos de espectacularidad y de mercadear, compararlo con los demás que no tuvieron esa facilidad. Ahora, señores, en ese equipo se uniformó Pete Rose. Sí. Rose era un tipo que paralizaba cuando... Por la forma que jugaba, era un tipo que jugaba duro el béisbol y era un espectáculo también, pues un tipo que jugó varias posiciones, que si había que pelear, peleaba también. O sea, era un rubio con malas pulgas. Pete Rose. Ese equipo, obviamente, es uno de los de mayor tradición en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo tuve la oportunidad de ir al museo del equipo en el estadio. Y eso es, señores, legendario, la clase de jugadores que tú te encuentras que han vestido ese uniforme de Cincinnati. Además, Cincinnati también, la tradición ha sido tan grande que hubo una época, muchos años, donde el juego inaugural era ahí en Cincinnati. Hasta hace poco era así. Y después la liga lo cambió, pero tradicionalmente había que jugar ahí. Ese era el juego. Por ser el equipo más viejo. También, ustedes saben que el béisbol ha vendido siempre en su historia un concepto familiar. Y en Cincinnati eso lo mantiene muchísimo. Uno lo que quiere es que vaya más gente, obviamente. Pero ellos mantienen esas cosas y por supuesto por esa organización han pasado demasiados jugadores grandes. Incluso fueron los primeros con el tema de tú poder llevar tu mascota al estadio, que la dueña aquella vez tenía su mascota. Un equipo que compitió mucho, una época dominó la liga. Después ellos se desconectaron un poco y hay que decirlo, ellos han tenido una crisis de figura. Ellos tienen, después de Votto, básicamente ellos no han tenido una gran figura en el equipo. Mira, ellos se desconectaron desde que el béisbol pasó de la era romántica a la era del dinero y de los grandes contratos. Porque ellos hasta 1990 ellos tenían temporadas competitivas y en el 90 ganaron y después de ahí, ¿cuántas cosas han logrado? Una clasificación en 1995, que fueron despachados en esa temporada temprano. Después de ahí, en la época de Joey Votto, clasificaron un par de veces, pero ya. Ellos no han tenido muchas cosas. Calladito, junto con los Piratas, que se sacudieron. Los Piratas duraron 20 años jugando por debajo de 500. Pero ya después se sacudieron con el Wildcard. Y están por el mismo camino. Pero calladito, fácilmente Cincinnati es de los peores equipos en cuanto a presencia en playoffs de la historia en la historia reciente de la liga, porque usted piensa, si usted no se acuerda del último que usted lo vio en postemporada. Lo que más me duele de eso que tú mencionas es el dirigente que tiene ese equipo este año, que es Terry Francona, un histórico que está buscando una cifra redonda para consolidar su candidatura a ser un inmortal de Cooperstown. Pero lamentablemente las posibilidades actuales con ese equipo son pocas, porque a ese equipo le faltan algunas piezas para convertirse en contendor. Amén de que ellos estén a 2 juegos en este momento, la temporada está comenzando, pero cuando comienza a separarse el grupo que tiene más talento, que serían Cachorros Cerveceros, del resto, ellos definitivamente no van a estar en la conversación. Bueno, es que la última vez que ellos lograron, digamos, sólidas temporadas, era con un dirigente de ese perfil, con Dusty Baker, que se clasificaron en unas 3 ocasiones en 4 años. Después de ahí con Brian Price, con David Bell, con Freddy Benavides brevemente el año pasado. Nada ha hecho ese equipo prácticamente. Óyeme, dice en YouTube Martín Ceballos Ramos. Tati se desesperó
hoy Tatis estuviera valiendo $900 millones. Digo, te voy a decir una cosa. Se ríe. La risa de Melvin me dice a mí que él se imaginó el algo. Tatis de este año, como imagina? ha arrancado, vuelve a cualquiera loco, señores, porque es que Tatis... Con los honrones, olvidémonos de esa proyección que él hizo, porque es que yo no lo quiero ver así. Yo lo quiero ver como que él entró esta temporada con mucha confianza de que él puede hacer cosas grandes y volver a ser uno de los mejores del béisbol de Grandes Ligas. Pero lo que él está haciendo este año, corriendo bien, esas piernas están firmes, bateando para todos lados. Si ese tipo ahora mismo fuera de que agente libre, estuviera en el último año, obviamente le daría muchísimo más dinero que el que recibió con esa proyección. Yo no me río ya yo no me río de cuando hablan de números así. Porque, señores, pónganse a pensar hace un año atrás. Uno estaba especulando si Soto podía llegar a 500 millones. El hombre llegó a 760. O sea, yo creo que nada debe causar ni sorpresa ni risa cuando se habla de proyecciones. Por eso es que yo no me río ni critico cuando hablan de que de 1,000 millones para él. Y claro, hablando de agencia libre. Nada, estos montos nunca van a ser vía extensión, siempre agencia libre, pero ya yo no me río después de lo que yo vi el año pasado. Bueno, es increíble cuando uno revisa así como la historia de los equipos, porque de verdad yo pienso en Cincinnati, hablando de ellos y la presencia en playoff, y es para los Bravos que me voy para los 90. Como que es difícil uno hacer algún recuerdo mental de ellos compitiendo en esta historial época. reciente de postemporada. No Ahora, tienen realmente. Eli va a tener el chance de desplazar a Rijo como el rojo más de más altura, de más cotización en Cincinnati. Miren. Bueno, ahí hay una época de Mario Melvin también, importante. ¿Quién estuvo por encima? ¿Rijo o No, Rijo. Que Rijo, imagínate, Rijo. MVP de una serie Una serie mundial, pero Melvin Mario tuvo Melvin una- había los También, juegos o sea, esos de la tipos temporada. van a Cincinnati cuando se invitan a jugadores de la franquicia del pasado. Y esos tipos son ídolos todavía. ídolos en todavía Cincinnati. de Cincinnati. Bueno, Rijo, yo recuerdo que una vez lo entrevistamos en un proyecto que tenía de televisión junto con Héctor Gómez, y él nos invitó, nos dijo: el día que ustedes quieran, no importa la hora, ustedes me dicen vamos para Cincinnati y arrancamos. Porque como dice Melvin, él llega a Cincinnati y es una locura. De inmediato le preparan todo, porque es un tipo que es muy querido en esa ciudad de Cincinnati. Es una comparación más pegada a lo que uno se cree, porque Rijo fue el mejor lanzador, pero como Soto tuvo toda su carrera en Cincinnati, él acumuló más victorias, más números, un poquito más números que Rijo, pero Rijo fue un poquito mejor lanzador que Rijo Soto. tuvo mejor WAR con Sí. Cincinnati en su carrera. Aquí yo tengo un listado de los 24 peloteros en victoria sobre el nivel reemplazo de la historia de Cincinnati. Hay muchísimos a blanco y negro porque es un equipo obviamente el más viejo del béisbol, pero Rijo está en el puesto 19 de la historia de esa franquicia, donde han pasado Pete Rose, Johnny Bench, Barry Larkin, Frank Robinson, Joey Votto, Joe Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque es que él en 10 años en Cincinnati consiguió 97 victorias y Soto consiguió 100, pero en 12 años. O sea que, y tuvo una mejor efectividad también en Cincinnati, José Ríos. Recuerden que ese Cincinnati, a propósito de lo que planteaba el señor Orlando Méndez, ese Cincinnati, amén de que tiene un gerente distinto, de que probablemente tiene una filosofía diferente, históricamente, en la historia reciente, ese es un equipo que no consolida un núcleo ganador. Ustedes recuerdan que ese equipo tenía a Johnny Cueto y dejó ir a Johnny Cueto. Que fue otra figura del equipo, ganó Correcto. 20 juegos con Cincinnati. Ese equipo fue el que tenía a Aroldis Chapman. Y Chapman hoy es un histórico de Grandes Ligas que tiene números que se pueden considerar para el Salón de la Fama de Cooperstown. Ese equipo en algún momento tuvo a Scott Rowland, Brandon Phillips, Joey Votto. Y ese equipo, esos elementos, a excepción de Joey Votto, buscaron otro destino. Bueno, les llegó Trevor Bauer, lo tuvieron un año, tremenda temporada y nada, ni siquiera el intento yo creo que hicieron para retenerlo. Y otro más es el propio Luis Castillo también, que terminaron cambiándolo a Seattle. Exacto. El gringo que fue a la competencia jonrón y de unos palos, que después jugó con los Yankees. Adam Don. Bueno, Adam Don fue una de las figuras fue de jonroneras. ellos también. Yo digo el otro que jugaba, creo que era tercera base o jugador de cuadro. Todd Frazier. Todd Frazier. Frazier. Ese parecía ser una figura de tiempo con el equipo, pero luego ellos terminaron moviéndolo también. Otro que también tuvo
¿verdad?, sus años de luces con el equipo en ese núcleo, fue Jay Bruce, quien no terminó su carrera tampoco con los Rojos de Cincinnati. Se parecía a una mejor... Parecía que iba a tener una mejor época, pero se apagó rápido. Bueno, ellos tienen ahí, junto con él, a otros peloteros jóvenes también. Pareciera que este núcleo, si ellos se mueven bien, podría ser el núcleo que los regrese otra vez al nivel competitivo. Pero para eso ellos van a tener que garantizar a mucha de esa gente. Necesitan picheo también. Cambiar un poquito la filosofía. Ellos son el segundo mejor picheo de la Grandes Ligas en este momento. Sí, pero estamos hablando de una muestra corta. Fíjate en el historial de Cincinnati en los últimos 3 años. Yo estoy claro. Yo creo que ellos se van a mantener peleando porque no están bateando nada. Están bateando como equipo, están bateando como 200. Y ellos tienen el talento para producir pero carreras. Se supone que lo que debería representar a Cincinnati es la ofensiva, no el picheo. Mira, yo creo que ellos se van a nivelar. Eli de la Cruz. Ellos tienen a Cristian Encarnación Strand, que es un prospecto todavía. Matt McLean. Noel Vimarte. Jamer Candelario. Ese grupo tiene que producir carreras y no está haciendo lo que se ha proyectado de ellos. Mira, McLean está bateando 2.14. Encarnación Strand 163. Candelario 132. TJ Friedel 254. Es el que más está bateando. Jake Fraley 171. Spencer Steer 109. No. Mira, exactamente 200 como equipo está bateando. Él y el problema es que son 20 ponches en 67 apariciones en el plato y sigue esa frecuencia alta. 32% de sus turnos se poncha. Eso es lo que se quiere que se mejore. El poder está ahí. Tiene 3 honrones, 3 dobletes. Ha remolcado 17. Se ha robado 3 bases. En cuanto a velocidad se refiere, un poquito por debajo quizá la proyección ahora, pero eso va a cambiar. Pero los ponches es algo que definitivamente preocupa. Y el picheo de esa gente tiene a Hunter Green con 0.98 de efectividad. Líder de Weapons con 0.57. ¿Cómo que no puede esa cara de agrio? Mira, ese es un pitcher que, así como tú hablas de esos peloteros jóvenes que prometen, promete. Bueno, tiene proyección. Él llegó siendo un fenómeno. Pero obviamente está muy por encima de lo que va a hacer este año. Lick Lodolo también, 0.96 de efectividad. Un whip de 0.69. Ese es otro que promete también un poquito menos que Hunter Green, pero puede ser un pitcher de rotación por buen tiempo en Grandes Ligas. Y tienen a Brady Singer, que lo consiguieron desde Kansas City, que ese es un pitcher yo creo que adecuado para estar ahí a mitad de rotación. No está malo lo que ellos proyectan para picheo. Y tienen 3 relevistas también que están durísimos ahora mismo: Emilio Pagán, Tony Santillán y Graham Ashcraft, que era un pitcher abridor que ellos lo convirtieron en relevista este año y está haciendo un tremendo trabajo. Vamos a ver qué tanto se mantienen esos tipos teniendo un rendimiento tan sobresaliente, pero hay potencial en ese equipo. Bueno, vamos a la pausa. Antes de la pausa, escribe desde Santiago Amin José Fonder y dice que este año es de las Águilas Ibaeñas. Ahí está. Después de la pausa, ¿qué haría usted si es Cincinnati? ¿Qué haría usted? Usted le ofrece... Fue Orlando que no le hizo caso a tu comentario a mí. Usted le ofrece cuarto a Ale de la Cruz. Usted dice como Baby y como el amigo Víctor Vázquez dice que no. Ahora como lo sigue Lucho. Que no le ofrecería dinero para que no se le dispare el precio. Espera tranquilito a que el hombre vaya más cerca de la agencia libre. El fanático que está ahí le va a entrar porque usted como organización se ha desesperado. Usted le quiere poner $350 millones a Eli de la Cruz. Bueno, ahora. Yo voy a ver qué van a hacer ellos porque ellos van a hacer la organización ahora. Que ellos hacen. Le van a entrar. O usted puede cambiar el papel. Usted puede convertirse en él y decir, no, yo no acepto. No, pero nada. Ya con la cara que yo le puse a usted, ya yo creo que le respondió. Yo no acepto nada. Que ni le interesó saber cuántos años de agencia libre tú le estabas comprando. Te dijo que no. No le interesó saber eso. Pausa y regresamos. En Abriendo el Juego.